el segmento que más disfrutamos, que es poder charlar tranquilamente y agenda abierta con distintos dirigentes de todos los colores políticos de la República Argentina. Quienes son oyentes diarios saben o deben estar cansados de que dé el mismo ejemplo, pero lo voy a seguir haciendo, que es que hace poquito tiempo, en una misma semana, ha venido acá Axel Kicillof y Victoria Villarruel. Imagínense, en el medio todos los que han pasado de todos los colores políticos y pensamientos muy, pero muy diversos, ¿no? La verdad que son poquitos los que no han venido, porque no quieren. El resto viene todo el mundo. Y estamos empezando a hablar con los candidatos de vuelta, de La Libertad Avanza, del peronismo, del PRO, de la UCR, de la coalición cívica, de la izquierda, todos pasan por acá. Él es legislador porteño, pero hoy está candidateado como diputado nacional en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la coalición cívica, que siempre es un sector relevante en territorio porteño y también a nivel nacional. Le damos la bienvenida a Hernán Reyes. Hernán, un placer. No, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Gracias por la invitación. Un placer para mí. ¿Dónde está parada la coalición cívica en este contexto donde obviamente fue innegable hace un par de años que buena parte de la población quería un cambio y ese cambio lo encarnó Javier Milei, pero a la vez estamos a la mitad del viaje de este mandato que por supuesto en Argentina tiene 4 años? Siempre le pedimos al principio a nuestros entrevistados que nos ayuden a componer una foto de lo que está viendo a nivel personal y tu espacio político, de cómo estamos, cómo la ves. Y yo te diría que estamos pensando en el cambio del cambio, no sé, en el recambio. Hay que dar un salto. O sea, nosotros venimos de un pasado muy negativo, lo cuestionamos, lo enfrentamos, lo discutimos, al kirchnerismo, al gobierno de Alberto, de Cristina, de Massa, y sabemos que la gente eligió a Milei para salir de ese lugar. Sí. Y hoy estamos pensando que no alcanza, que no es un buen lugar, que hay que evolucionar y que el salto tiene que ser concreto. O sea, tiene que haber más institucionalidad en Argentina y tiene que haber algún criterio ético para ordenar la economía, ¿no? Porque si no, todo termina mal. Esa es la Cuando vos posición. decís cambio del cambio, quiere decir que al menos no sé, digo, tu metro cuadrado, incluso por ahí lo ves a nivel social más extendido, hay gente que ya se arrepintió de haber votado ese cambio y que pide un volantazo. ¿O qué ves específicamente? Es que hay un montón de personas que se encontraron frente al dilema de Milei y Massa. Y lógicamente, muchos de nuestros votantes de Juntos por el Cambio, fue y eligió a Milei. Bueno, esa elección que fue presidencial y que fue una circunstancia, hoy no está más. Hoy estamos en una elección parlamentaria y lo que necesitamos, y te digo lo que yo hago, lo que creo que necesita la Argentina y necesita la gente es poner límites en el sentido del autoritarismo, de la violencia que Milei propone, hacia dónde nos quiere llevar, y también empezar a pensar cuáles son las cuestiones que no queremos lastimar, ¿no? Si vos seguís apretando a la gente en el salario, seguís apretando a la gente con las prepagas, seguís apretando a la gente en las jubilaciones o a los discapacitados, es una Argentina que no queremos. Entonces yo te diría si salimos del kirchnerismo con Milei, bueno, este es el momento en repensarnos, volver a encontrarnos y pensar futuro. Yo creo que esa es la clave de la elección. Y ahí cómo se apela al desencantado, ¿no? Porque creo que vamos a estar de acuerdo que hay como un núcleo duro de Javier Milei. Ponle ese 29,29, 30% que lo votó en la primera vuelta, y después el resto uno podría sospechar es prestado. Era votante de Patricia Bullrich o votante suelto. ¿Cómo se le habla por ahí? Dejo al núcleo duro un instante de lado, que si querés lo analizamos. ¿Cómo se le habla y apela al otro que por ahí no es estrictamente mileísta? Y un día te puede votar al peronismo si le convence, sin ser kirchnerista, otro día puede votar a Milei, otro día puede votar a la coalición cívica. Viste que, digo, por fuera de la polarización hay un montón de gente que va cambiando su voto. Bueno, yo creo que la clave está en pensar un minuto qué es lo que necesita el país. Yo creo que hay un aprendizaje dado después de esta experiencia, que es la idea de la responsabilidad económica. O sea, no podemos vivir en un país ya de déficit fiscal, de inflación. Eso sentís que quedó. Eso quedó. Y el tema es cómo lo procesamos, cómo lo metabolizamos, cómo lo asimilamos. Y yo digo que eso requiere una priorización ética, como te decía, y también estratégica. Hay cosas que vos no tenés que achicar porque son las que te permiten crecer. Ciencia y tecnología, educación, infraestructura productiva. Te diría que son las cosas que hacen a que el futuro sea mejor. Ahora, la interpelación a la gente es que no se resigne. Yo siento que hay mucha frustración, mucha apatía y mucho, bueno, ¿qué querés? Esta no la juego, ¿no? Que están los libertarios, están los
están los kirchneristas y el resto no la jugamos. Entonces yo invitarlos a pensar en esto, en que es posible un futuro y que esto todo sea un aprendizaje. Y que no tenemos por qué andar a los bandazos. Y que las posiciones políticas que nosotros llevamos adelante, con la defensa del Garrahan, con la defensa de la universidad pública, con la defensa de las prepagas, no lo hacemos de un decir. Nosotros, Nacho, todo este tiempo estuvimos ahí en esos lugares. Yo lo que siento hoy que el gobierno de Milei es un gobierno que te asfixia, ¿viste? Es una mano en el cuello que te aprieta y te quiere dormir y la gente no puede reaccionar. Entonces el trabajo nuestro es ir ahí y con las herramientas que tenemos comprar un poco de aire. Okay. Por eso laburamos tanto con las prepagas para que no se abusen con los aumentos y logré acautelar el año pasado. Por eso estamos encima del tema medicamentos y denunciamos el aumento indiscriminado en oncológico. Por eso fuimos a laburar y a pelear por el Garrahan para que haya alguna vez financiamiento real y no sigan asfixiando a los médicos que los terminan echando del hospital directamente. Lo dice Hernán Reyes, legislador porteño y candidato a diputado nacional en la ciudad de Buenos Aires por la coalición cívica. Ahí siempre que viene gente, dirigentes, políticos en general que intentan romper con la polarización reinante ya hace tanto tiempo, me gusta preguntarles cómo se hace, porque viste que después pasa que vamos a las urnas y por ahí ha sucedido en algunas elecciones que, no sé, 8 de cada 10 votos o 9 de cada 10 votos se lo llevan 2 espacios políticos y ese que está en el medio y que en un momento hasta parece reitinero porque es muy sensato cuando lo escucho hablar, queda como preso, viste, de esa situación y termina sacando pocos votos y te lo decimos acá en un programa que por ahí te vas vos ahora y viene un libertario y después viene un peronista y es completamente anti-clima de época. Sí. Y bueno, sabemos que la remamos en dulce de leche por querer hacer esto que no es tan efectivo como decir solo entrevisto a estos 5 y a la mierda. O sea, te lo digo con conocimiento de causa. Sí. Es difícil, pero yo estoy convencido que la polarización no existe como tal en la sociedad. Puede existir en la percepción de la oferta política. Okay. Pero si vos venís y decís, la Argentina se explica en kirchneristas y libertarios, hay un montón de gente que queda afuera. Okay. Y esa gente o no va a votar o se siente angustiada por no tener representación. Y eso es donde vamos a buscar nosotros. Y yo a esa gente decirle que hay que apostar a la renovación, que hay que apostar no al camino del medio. ¿Viste? Uno me dice, no, bueno, ustedes están yo no soy la mitad kirchnerista, la mitad libertario. No tengo nada que ver. Viste que ahora se puso de moda el concepto siperista, ¿no? Sí, sí pero. No, nosotros somos sí y sí a lo que imaginamos. No podemos estar más referenciados sobre los otros. ¿Viste? Pues si vos sos el medio, tu posición es relativa a los extremos. Si ellos se mueven, vos te movés. Y yo lo que creo que esta generación tiene que tomar posición y no importa con quién se toque, Nacho. Si vos te tocás con los libertarios una vez, bancátela. Y si vos te tocás con los kirchneristas otra vez, bancátela. Porque lo que tenés que reivindicar es tu posición política. La posición política nuestra es clara. La Argentina no va a salir del pozo si sigue manejándose de manera corporativa fuera de la ley. Si sos amigo de Cristina te va bien, si sos amigo de Milei te va bien. Y bueno, ¿cuál es el interés general? ¿Cuál es el ordenador si no es la ley? Si sos amigo del que reparte los planes sociales está bien, si no quedás afuera. Si sos amigo del ministro de Economía te va bien y podés exportar 7.000 millones de dólares de un día para el otro y sos productor agropecuario y no te llega la noticia a tiempo, quedaste afuera. La lógica esa es la que hay que romper y es la que lo invitamos. Y lo otro es a no romper nuestra identidad. Este tipo se quiere llevar puesta a la clase media. O sea, nosotros representamos eso, queremos defender eso, lo venimos haciendo. Entonces yo te diría que, lejos de tratar de ver cómo me ubico en el centro o en el medio de nada, miren, nosotros estamos parados acá, somos un punto fijo, queremos defender la clase media, tenemos nuestra historia contra la corrupción, creemos en las instituciones, aunque a muchos les parezca una boludez. La verdad que ñoño republicano. Sí, pero más que ñoño republicano, porque el ñoño republicano que lo somos, porque tenemos la etiqueta puesta del día 1, hay que darle un valor instrumental a eso, ¿viste? Yo no es que soy republicano porque amo el deber ser. Lo que quiero decir es, miren, si nosotros no aplicamos instituciones, si nosotros no funcionamos en tanto la ley, funcionamos en tanto el poderoso. Y en tanto el poderoso es consolidación de privilegios. Entonces, esa idea de las instituciones son románticas y no sirven para nada, hay que desterrarla del país. Nosotros tenemos democracia, no tenemos república. Nosotros tenemos poder, pero no tenemos interés general.
Todo es al amigo del ¿Vos sos de los que piensa que Javier Milei empezó a parecerse un poco a los que, porque digo, escuché ya en tu espacio esto, a la propia Elisa Carrió, ¿no? Como referente. Empezó a parecerse un poco, al menos, a lo que criticaba en términos institucionales. Es que y nunca también fue distinto, nunca fue distinto. La Argentina tenía que salir del pasado en términos institucionales, en términos económicos y en términos políticos. En términos institucionales ratificó todo. Todo y cada uno fue un abanderado de la anticasta? Que no, mentira, eso fue un eslogan. Pero en términos institucionales, en lo que es la relación con los medios de comunicación y con la prensa, en relación con el Congreso, en relación con la justicia, ratifica todo lo que se venía ejerciendo. En términos políticos y sociales, igual, lo único que hubo es un cambio macroeconómico, que está ordenado de manera injusta. Porque no sabemos hasta dónde dura el ajuste, quién lo hace, para qué lo estamos haciendo. O sea, vos decís, terminó siendo más de lo mismo. Pero definitivamente, por eso la frustración viniendo de es afuera, grande. no digo, eso le podemos conceder, digo, tiene poco trayecto todavía en la política tradicional. Pero vos fíjate que el golpe de gracia se lo da cuando aparece Españolo diciendo, bueno, estoy dando el 3% de coima por una droguería que todavía tiene 12 licitaciones en curso por 5.000 millones. Le mandé una carta a Milei diciéndole, revisá eso. Hay 5.000 millones de pesos, Nacho, que están por adjudicarse a la droguería suiza argentina dentro del Estado argentino. Bueno, hubo un reclamo de pago por parte del laboratorio. Y no se revisó todavía. Pero lo cierto es que el pago está, digo, en el contrato. El pago por lo anterior. Por lo anterior. Lo que te digo sí. es esto. Aparte de esa contratación, hay en curso 12 licitaciones donde la Suizo-Argentina tiene altísimas chances de ganarlas por un total de 5.000 millones de pesos. Mientras estamos investigando si hubo corrupción y coima, el Estado argentino sigue operando en licitaciones con esa empresa. Acá lo traigo como ejemplo, es decir, bueno, venías a romper todo, venías a romper la casta y no te diste cuenta o formás parte de un mecanismo de corrupción en un área tan sensible como discapacidad, donde jodés a la gente. La gente le hacen hacer 200 formularios para que acreditar su condición de discapacitado para acceder a la prestación y encima no actualizan las prestaciones. No, lo que no tiene sentido es gente que de nacimiento tiene problemas de discapacidad y tengan que ir a renovar. Eso es lo que no tiene ningún sentido. Pero yo creo que hay un maltrato en todos lados. Por eso la imagen del tipo que te asfixia, ¿viste? En las prepagas. Aumentaron los precios de manera escandalosa el año pasado. Logré yo pararlo con una cautelar. Denunciaba Velocopit. Ahora estamos pronto a tener una sentencia de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. Esa cautelar que conseguiste vos, digo, Hernán Reyes con nosotros, ¿sigue vigente? Esa cautelar lo que logramos fue, ¿te acordás que aumentaron 40%, Sí. 20 y 25? Sí, que era una locura. Lo iban a devolver. No, con la cautelar yo qué logro? Que paren esos aumentos brutales y el gobierno que arregla dice, devuelvan eso que aumentaron en 12 cuotas, que la verdad que fue una engaña pichanga, pero lo devolvieron en 12 cuotas a los usuarios y les autorizó, yo había logrado topear por IPC, y les dijo, devuelvan la plata y les libero el aumento. Hoy por hoy... De hecho, a mí siempre me aumenta y yo no noté si me devolvieron nada ni me di cuenta de Bueno, ser chirolas. Tenés que fijarse en ser chirolas porque al liberarles el aumento, lo que te devolvían lo iban recuperando. Claro. Pero el dato es, ese es el claro ejemplo donde la desregulación total en un mercado como el de salud privada genera abusos. Porque la gente le suben los precios, no puede irse a otra prepaga porque pierde la antigüedad, con lo cual le cobran preexistencia. Si vos estás en un tratamiento crónico, no querés perder tu médico ni tu trazabilidad de medicamentos. Claro. Ahí hay un claro ejemplo. Ahora estoy trabajando mucho para la gente y les digo a todos los que están escuchando, porque logramos también esa resolución que es importante. A nadie le pueden cobrar, y escuchen bien, a nadie le pueden cobrar más de 3 veces lo que le cobran al plan joven. ¿Se entiende? Eso lo habían eliminado. Entonces, vos te tenés que fijar cuánto le cobran al joven en tu prepaga y ver, si a vos te cobras más de 3 veces eso, tenés que hacer el reclamo y recuperar ese precio. Las prepagas no te lo cuentan, la superintendencia no te ayuda, pero es un dato importante que por ahí a la gente le sirve para que lo laburen durante el día. Ahora, cuando vos haces mención de todas estas cuestiones que deberían mejorar porque el bolsillo está apretando cada vez más, después tenés un Congreso que cuando intenta modificar lo que propone el gobierno en cuanto a presupuesto y demás, tenés un ministro de Economía, un presidente que dice que la oposición lo quiere voltear. ¿Qué están viendo en cuanto a esa consideración? Porque es fuerte tener un presidente que dice me quieren voltear, un ministro de Economía que dice lo quieren voltear al presidente. No, que el presidente no tiene proyecto político, el presidente no tiene visión de país. El presidente está encaprichado con una visión sobreideologizada del equilibrio fiscal. Y no se da cuenta que si vos, y acá quizás
la respuesta de fondo sería, ¿cómo sale la Argentina de esto? Sale si nosotros empezamos a tener en la cabeza la idea de tiempo. Porque en el país se asimila autoridad, poder político a la velocidad, al shock. Si vos no haces las cosas rápido, de inmediato, no tenés autoridad política. Y la verdad que lo que nosotros necesitamos es tiempo para resolver los problemas que son difíciles del país. ¿Y el tiempo para qué? Para ver cuándo ordenamos la economía sin dejar a nadie afuera. Cómo logramos el equilibrio fiscal sin lastimar a la gente. Y eso se puede hacer, pero no lo puedes hacer en un año. Ahora vos fíjate los dilemas. Resolvemos esto, devaluamos a 2.500, emitimos, hay consumo y dale que va. Una linda forma de resolverlo rápida, ¿no? De una receta a otra receta. Te plancho el tipo de cambio, te bajo la actividad, te aprieto salarios y jubilación y va a tener inflación de 2%. Las dos posiciones marcan autoridad política, pero ninguna de las dos resuelve el problema. ¿Cómo se resuelve el problema? Si hacemos un gran acuerdo, esta generación respecto de que tiene que haber responsabilidad económica y que no puede haber indiferencia por el dolor del otro. Eso es lo que Milei no entiende. Por eso Milei se choca permanentemente también en una política de velocidad con el Congreso. Un Congreso que le pone límites. Ahora, vamos a ser claros. ¿Qué sería lo correcto? Que haya un presupuesto, de modo tal que uno pueda decir, che, ¿por dónde entra y por dónde sale? ¿No hay presupuesto? Y es todo almacenero. Ponele plata al Garrahan, te vetan. Ponele. Ahora él tiene que cumplir la ley. Y tengo una pregunta, perdón, si todo, digamos, va bien, muy probablemente vos sos candidato a diputado nacional, te conviertas en diputado nacional y vas a asumir el 10 de diciembre. ¿Ves ese Congreso que viene y a Javier Milei dispuesto a consensuar, es decir, dispuesto a hacer diferente lo que hizo hasta ahora? Porque, bueno, ya no lo digo yo, lo blanqueó Luis Toto Caputo este fin de semana diciendo que el propio Scott Bessent, que es el que le va a prestar la plata para calmar la macroeconomía, le dijo, cuidá la gobernabilidad. Claro. ¿Lo ves o ves a un Milei más dispuesto a decir, no, yo muero con la mía, pase lo que pase? Mira, yo creo que la realidad se va a imponer, ¿no? Si la gente vota diputados que quieran ponerle un límite a Milei, pero no están en la idea de cuanto peor mejor o que todo explote, va a haber espacio para esa conversación. Por lo menos yo la voy a ofrecer. Ahora, con esta nitidez que te hablo, sin dudarlo un minuto. Nosotros no somos opositores de la Argentina, somos opositores del gobierno. Creemos que es un mal gobierno y que si esto se profundiza va a generar mucho daño. Ahora, la vocación que tenemos es que la Argentina salga adelante, si te lo estoy diciendo. Nosotros tenemos que hacer un acuerdo generacional, tenemos que renovar la política de verdad y tenemos que pensar en el tiempo, en el mediano plazo. Estamos siempre en lo urgente, siempre en El Salvador. Tenemos que ser realistas, tenemos que evitar los mesianismos. Bueno, a eso voy. Yo cuando te planteo estas cosas por las que peleo, lo hago con mucha conciencia, o sea, lo hago con mucho laburo, con mucha rigurosidad, para parar las prepagas, para ayudar al Garrahan, para pelear por la transparencia en el manejo de los planes sociales y que la gente no sea usada y bastardeada. Por eso denuncié a Pérsico en su momento, lo hago de la conciencia de lo que quiero. Un Estado eficiente, transparente, que ayude a la gente. Me parece que... y para eso necesitamos tiempo. Esto me parece que es la clave. Con lo cual, a lo que vos decís, no sé, yo creo que igual la realidad se impone. Y si en el Congreso hay gente de la coalición cívica o de otros partidos que representen estas ideas, se puede lograr. Más allá de lo que comentabas del ámbito parlamentario, también una de las cuestiones que se les criticaba al gobierno en las últimas horas fue que la quita temporal de retenciones para el campo podía tener un impacto fiscal de 1.600 millones de dólares en un contexto en el que vos estás recortando a sectores más vulnerables de la sociedad. Las prioridades del equipo económico me parece que están claras, ¿no? En ese sentido, no sé qué opinas al respecto. Totalmente, y Caputo es un chanta, hizo la de Nueve Reinas, porque el tipo sale a vender que baja las retenciones hasta el 31 de octubre 7.000 millones. Podría haber sacado una resolución que diga, bajo las retenciones hasta el 2075 o hasta 7.000 millones. 7.000 millones que terminó liquidando el grupo de cerealeras más importante de la Argentina, dejando afuera a todos los productores con un costo fiscal, como vos decís, de 1.800 millones. Y nadie nos vino a explicar cómo compensó ese gasto tributario. Ahora, para promulgar la ley de discapacidad, dicen que no está resuelto cómo se compensa el gasto. Ahora, para hacer el decreto y patinarse en 1.800 millones de dólares de impuestos que tenían que entrar, lo hacen de la noche a la mañana. Con lo cual, la discusión no es honesta. Es gente que engaña, que es pícara, que
que piensa que somos tontos. Lo que es real es que después de las elecciones se van a tener que sentar y van a tener que pactar si quieren seguir gobernando. Sí, lo que decía. Y van a tener que acordar. Y entonces en ese acuerdo, una que por ejemplo no entiende excesivamente, pero dice, a ver, un Macri absolutamente humillado, que ahora de repente aparece en escena. ¿Qué va a hacer el gobierno? ¿Con quién va a acordar? ¿Quiénes van a ser sus nuevos amigos? Porque si entre los propios realmente tienen una batalla interna terrible y los que le ayudaron a llegar al gobierno han sido humillados en estos últimos meses, ¿cómo va a ser ese acuerdo? Pasa que ese acuerdo, más allá de las personas y las personalidades y los personajes, tiene que fundarse en ideas, en visiones, en mapa, en rutas. ¿A dónde vamos? Nosotros le planteamos la nuestra. ¿Estamos dispuestos a discutir el equilibrio fiscal? Sí. ¿Nos parece una aberración vivir con 7 puntos de déficit del producto? Sí. ¿No podemos tener 20% de inflación? ¿Estamos de acuerdo? Lo que estamos diciendo es cómo discutimos eso, cómo lo ordenamos, cómo discutimos el régimen de Tierra del Fuego, que sea un montón de plata por ahí, cómo discutimos regímenes de exención de impuestos a las ganancias en algunos lugares que no tienen sentido, cómo discutimos regímenes de exención impositiva a economía del conocimiento, que en un momento puede ser un modelo de promoción de una actividad, pero después, si se consolida en el tiempo, es privilegio. Nosotros estamos para eso. Ahora, también estamos para decirle, mirá, no podés gobernar por decreto, no podés llevarte puesto a la justicia y poner al hijo como juez de la corte, no podés atacar al periodismo, no podés violentar la palabra como lo haces todo el tiempo, no podés destruir al Garrahan. No tiene sentido. Yo les digo una cosa, me indigna porque estoy cerca de esa gente. No hay razonabilidad en lo que están haciendo con el Hospital Garrahan, chicos. No es solo ya salarial, ¿eh? Vos fíjate la asfixia de los tipos, cómo Milei te va asfixiando. Este no es Milei, este es el bracito de Lugones. Otro perverso, que agarra y asfixia, entonces te la cuenta. Los médicos, para no irse al hospital, están pidiendo reducción horaria. ¿Qué hacen eso? No pierden la posición, pero se van a laburar a otro lugar para compensar el sueldo. Y tienen más suerte que los profesores universitarios, que aquellos que van a la privada porque no les alcanza el sueldo, los obligan a dejar la pública. Lo que digo es, hay cosas que son orgullo argentino que el tipo está destruyendo, que no necesariamente significa defenderlas, volver al pasado. Por eso yo lo que los invito es a que apostemos en estas elecciones a la coalición cívica. Yo soy astilla del palo de Lirita, vengo de esa escuela, vengo de esa formación, pero tenemos que renovar, tenemos que pensar en el futuro. Ese es el desafío, ¿no? Bien, y por eso nos gustaba entrevistarlo. Es hoy legislador, candidato a diputado por la Ciudad de Buenos Aires en el espacio de la coalición cívica, habiendo nacido en 1981. Es más, diciembre tengo acá, o sea, Sí, que del 12. casi 82. Casi 82, sí. Sí. Pachi Gachi, Nacho ¿vos Girón, metiste Hernán Reyes. 82? Yo soy 11 de diciembre del 85, no. Más respeto, pero Los sagitarianos. Yo soy sagitariano, ¿no? Como toda persona de bien. Sí, sí. Y humildes, por Sí, supuesto, sí, sobre por todo. supuesto. No, y desde ya. Hernán, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos, gracias Nacho. 12 del mediodía, actualizamos noticias, enseguida mucho más. En un ratito, Catalina Dlubi acá, con todas sus recomendaciones. CNN Radio. AM950. Servicios informativos. Hora 12, 6 minutos. La temperatura en Buenos Aires, 20 grados 8 décimos. La humedad, 58% y el cielo está algo nublado.